Sesión vamos a discutir acerca de la patología del tracto cardiovascular. Este tema va en conjunto con la clase previamente dictada acerca de am, trastornos hemodinámicos y tiene una serie de afinidades con el tema siguiente, que es patología pulmonar, y posterior a ambas sesiones, cardiovascular o cardíaco, que es lo que vamos a ver hoy puntualmente, y respiratorio, hay una sesión de integración consistente en una correlación clínico-patológica. Entonces, vamos a dar discusión al tema presente. Ustedes tienen que saber que una de las principales lesiones asociadas a problemas vasculares y también cardíacos es la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad vascular que, como deben saberlo, produce una disminución del lumen de los vasos sanguíneos, restringiendo el flujo sanguíneo a los diferentes órganos, pudiendo causar problemas por hipoperfusión crónica o, de mayor severidad, una isquemia. Muchos órganos pueden ser afectados por la aterosclerosis. Cerebro es un órgano blanco de este trastorno, las arterias coronarias, y de ahí nos salen dos trastornos muy comunes y conocidos como son los accidentes cerebrovasculares y también los infartos al miocardio. No obstante, puede haber infartos renales, puede haber infartos intestinales, como ya hemos visto, puede haber lesiones vasculares a nivel de la aorta o de otros grandes vasos. Todo esto entonces puede ser trastornos relacionados a la aterosclerosis. Básicamente, una aterosclerosis consiste en el depósito de material lipídico sobre o entre la capa íntima y la capa media de un vaso sanguíneo, llevando a la formación de digamos, pequeña masa intravascular que, a su vez, si ustedes comparan el lumen de este vaso con este, produce un estrechamiento vascular. Ese estrechamiento vascular, entonces, lo que hace realmente es restringir el flujo sanguíneo al órgano. Si lo hace de manera aguda, puede producir una isquemia con daño del órgano, una injuria de tipo irreversible, o puede producir una disminución crónica del flujo sanguíneo en un órgano, produciendo disfunción del mismo. Ahora, uno de los grandes problemas es que a medida que la placa crece, como ustedes ven, la placa aterosclerótica, así se llama esa masa intravascular, placa aterosclerótica, a medida que la masa va creciendo, pues puede llegar a producir lesión endotelial. Y al producirse una lesión endotelial, deja de haber ese componente del cual ya discutimos, que era sumamente importante, llamado prostaciclina, y se produce agregación plaquetaria, es decir, la formación de un trombo, el cual, como ustedes pueden ver, puede crecer, propagarse y ocluir, produciendo una isquemia subsecuente al vaso, o puede repararse, causando mayor obstrucción vascular, como ustedes pueden ver acá. A lo largo de su vida profesional, ustedes probablemente van a encontrar pacientes que tienen aterosclerosis coronarias, y ustedes van a encontrar individuos que tienen obstrucciones coronarias de un 80, un 90%, prácticamente solo tienen un flujo sanguíneo equivalente al 10% de lo que debería llegar por esa coronaria. Y el paciente está vivo y no tiene mayores signos de isquemia. Todo se debe a qué? A la cronicidad del proceso. A medida que el proceso se hace crónico, el corazón, el músculo cardíaco se va, digamos, acostumbrando a funcionar con menos oxígeno, ¿sí? Y mientras no haya un requerimiento alto o una demanda elevada de oxígeno para ese miocardio, pues no va a haber problemas. ¿Sí? Entonces, de eso vamos a hablar más adelante. Aquí ven entonces variedades de la aterosclerosis coronaria. Al lado izquierdo están observando ustedes un vaso que podemos decir casi que con toda tranquilidad que tiene una oclusión del 50% de su lumen.
¿sí? Entonces, uno ya ve que hay una deficiencia circulatoria importante y que un individuo con esto pues, va a tener trastornos considerables de su funcionamiento cardíaco. Al lado derecho ustedes ven un individuo que el estrechamiento luminal es extremo. Si ustedes ven, apenas hay un pequeño eh, orificio luminal que permite un flujo sanguíneo que debe estar más o menos entre un 6 y un 10%. Hay individuos que uno encuentra cuestiones como esta, pero además por encima de ella ustedes observan una calcificación. Las calcificaciones son producto de la cicatrización de la coronaria después de que la placa se fractura y se rompe, lo cual ocurre con alguna frecuencia. Recuerden que los vasos sanguíneos son dinámicos, ellos tienen movimiento, entonces ese movimiento en algunas ocasiones, ese movimiento lo causa el músculo que tiene la pared vascular y aparte de eso lo causa también el flujo cardíaco, ¿sí? el movimiento de la sangre. Entonces eso puede llegar en algún momento a fracturar esa placa aterosclerótica y entonces producir una lesión dentro de la propia placa que cicatriza y termina formando a largo plazo una calcificación. Ustedes deben recordar que uno de los problemas grandes de la aterosclerosis es que los vasos dejan de ser um, flexibles y se convierten en estructuras anatómicas rígidas. Y esa rigidez ocasionada por la presencia de la aterosclerosis es lo que lleva a la mayor parte de las complicaciones. Entonces, la aterosclerosis no solamente estrecha el lumen, sino que hace rígido el vaso. Y al hacerse rígido el vaso, aumenta el riesgo de lesión. Miren, por ejemplo, estas otras variedades. Por ejemplo, aquí ustedes ven un pequeño lumen ya en forma de media luna, como una pequeña hendidura con evidencia de hemorragia, ¿sí? Y en este caso, que está ilustrado acá, vemos que hay diferentes calcificaciones, lo que nos indica que ha habido fracturas y nos habla de una gran cronicidad de esa aterosclerosis y además el lumen que le quedaba a este individuo, que podemos estimarlo más o menos en un 20%, pues está ocluido completamente por un trombo, por lo tanto una situación como esta debe haber generado un infarto al miocardio. Recuerden los destinos del trombo que se discutieron en la clase de trastornos hemodinámicos. A veces los trombos se organizan, adquieren pequeños vasovasorum y se quedan adentro del trombo y la arteria coronaria queda ocluida por completo. Entonces hay individuos que tienen oclusión de pequeñas ramas coronarias. Esta oclusión no es suficiente para producirle una secuela cardíaca importante. El corazón puede funcionar, pero quedan áreas cardíacas sin mayor circulación y tiene algún grado de difusión cardíaca que se puede convertir en una arritmia cardíaca. Es importante tener en cuenta que las coronarias brindan circulación colateral, ¿sí? Y a veces, no solamente eso, sino que pueden ocurrir recanalizaciones de un trombo organizado, como vemos acá. Entonces, parte del flujo puede restituirse, esa zona miocárdica que había quedado aislada de flujo circulatorio puede tener una ligera perfusión y funciona mientras el corazón esté en condición basal. Cuando el individuo entra en una situación de mayor requerimiento de oxígeno, entonces pueden producirse un cuadro de angina o hasta un infarto al miocardio. Muy bien. La aterosclerosis en el cerebro también produce secuelas importantes. Es lo que llamamos accidentes cerebrovasculares, de los cuales vamos a hablar con mucho más detalle en el capítulo de neuropatología. Pero ustedes deben saber que que un cerebro que tenga características ateroscleróticas en su polígono de Willis y las ramas derivadas, va a estar enfrentando isquemia crónica y esa isquemia crónica cerebral va a llevar a trastornos como deterioro mental, episodios de síncope, ¿sí? Y en general un rendimiento intelectual y psicomotor disminuido, ¿sí? Esto es muy frecuente que ocurra a medida que la edad avanza porque la aterosclerosis es un evento asociado de manera progresiva a la edad. Ahora, también una aterosclerosis cerebral puede producir dos eventos mayores, ¿sí? Uno es que la arteria se rompa,
produciendo una hemorragia cerebral, dando lugar a lo que conocemos como un accidente cerebrovascular hemorrágico o un derrame de tipo hemorrágico o una oclusión aguda, es decir, un taponamiento de la arteria que puede dar lugar a lo que conocemos como un infarto cerebral, el cual dependiendo de su extensión puede ser más o menos letal. Ahora, en el riñón ocurre lo mismo. Ustedes pueden tener una oclusión aguda en la cual se tape una arteria renal, una rama intrarrenal, ¿sí? Arterial, y entonces no le llega circulación a cierta zona del riñón, entonces se produce un infarto renal, o ustedes pueden tener un problema de disminución circulatoria crónica al riñón produciendo disfunción del mismo. ¿Sí? Y de esta manera el riñón tener un deterioro progresivo, haciendo que la persona poco a poco evolucione hacia una falla renal crónica y termine probablemente en una diálisis. Es lo que llamamos una estenosis vascular renal, la cual puede ser de tipo intrarrenal o extrarrenal. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, puede haber consecuencias asociadas a la aterosclerosis en las arterias renales. ¿Sí? A nivel de los vasos sanguíneos, recuerden, hablemos de vasos sanguíneos grandes, ¿no? Porque los vasos pequeños son los que hemos hablado, ¿sí? Los vasos de polígono de Willis, coronarios, vasos renales, pero hablemos de vasos grandes, de la aorta, por ejemplo. Y les decía hace un momento, uno de los problemas de la aterosclerosis es que la pared se vuelve más gruesa y el lumen se estrecha. Bueno, en la coronaria en la aorta puede pasar, pero el mayor problema que se genera en la aorta es la rigidez aórtica. La aorta es una arteria masiva que maneja grandes volúmenes sanguíneos, como ustedes ya lo saben. Pues obviamente esa arteria, para manejar esos volúmenes sanguíneos gigantes y los cambios de velocidad y de ritmo del flujo asociados a su propia anatomía, pues requieren una arteria con cierto grado de flexibilidad. Pues en el caso de una aterosclerosis aórtica, es probable que la aorta, debido a la aterosclerosis, se rasgue, ¿sí? Se rompa y se produzca una hemorragia aórtica por un desgarro aórtico, ¿sí? O en otros casos, la pared se debilite y lleve a la formación de un aneurisma aórtico que ustedes pueden ver acá. Este se rompa y puede producir la muerte de manera abrupta y aguda. En vasos un poco más pequeños, no tan grandes como la aorta, como la aorta, pero con calibre importante, por ejemplo, aquellos vasos que irrigan parte del intestino o que irrigan artejos, ¿sí? Es posible que haya oclusiones que produzcan isquemias mesentéricas en el caso del intestino o que produzcan gangrenas periféricas en el caso de los dedos del pie. Muy bien. Ahora, si nos vamos al corazón, ¿qué puede producir la aterosclerosis? Bueno, entonces, ya sabemos, la aterosclerosis va a estrechar el lumen por un lado y al mismo tiempo va a producir una rigidez arterial. Cuando ustedes disminuyen el lumen, el calibre del lumen de una coronaria, lo que están disminuyendo indirectamente es la cantidad de sangre que puede pasar por el lumen arterial. ¿Sí? Entonces, cuando el corazón funciona en una condición basal, es decir, sin mayor demanda, una persona sedentaria que está en su casa o que se la pasa sentado 8 horas en la oficina, luego se sube a otro automóvil, llega a la casa y se acuesta a leer el periódico, come en la cama, hay gente que tiene ciertos tipos de conducta que se prestan para eso, entonces el corazón puede funcionar perfectamente, hace una restricción del flujo por la aterosclerosis coronaria. ¿Sí? Pero cuando ese flujo se eleva por cualquier cosa, una actividad física, una condición de estrés, una descarga de adrenalina, ¿sí? Una condición arrítmica, ¿sí? Entonces la demanda de oxígeno del corazón aumenta, el corazón reacciona creando una demanda
crono e inotrópica más severa, y entonces esas coronarias que no son capaces de responder no pueden enviarle toda la sangre que el corazón necesita, y ahí pueden aparecer entonces las consecuencias de la aterosclerosis en el corazón. Arranquemos por la primera, la isquemia crónica cardíaca. La isquemia crónica cardíaca ocurre cuando una coronaria afectada por aterosclerosis no puede enviar el suficiente aporte sanguíneo que el corazón necesita para funcionar en condiciones normales. Por lo tanto, en esas circunstancias, lo que ocurre es que hay muerte de algunas fibras miocárdicas o de fascículos de fibras miocárdicas, pero el corazón en general funciona bien, y al morir esas fibras miocárdicas lo que se desarrolla es fibrosis del miocardio. Entonces, la isquemia crónica por una aterosclerosis coronaria severa produce fibrosis miocárdica. Muy bien. El segundo tipo de alteración asociada a aterosclerosis cardíaca es la llamada isquemia intermitente. La isquemia intermitente ocurre cuando la coronaria puede aportar suficiente sangre para que el corazón funcione bien en condiciones basales, pero al aumento de la demanda no lo hace. Y entonces la isquemia intermitente se traduce en una hipoxia o anoxia de algunos miocardiocitos, y inmediatamente eso produce un dolor reflejo. Ese dolor reflejo recibe el nombre de angina pectoris o angina de pecho. Entonces, la angina de pecho, ¿qué es? Es una manifestación cardíaca originada por miocardiocitos que no pueden recibir suficiente aporte de oxígeno para compensar la demanda que tiene en una condición puntual. Popularmente, la angina de pecho es conocida como preinfarto. En realidad no existe un preinfarto, y es una cosa que ustedes como médicos tienen que tener sumamente clara como médicos de información. El preinfarto no existe. O el individuo o está infartado o no está infartado. Lo que sí es cierto, y hay que reconocerlo, es que un individuo que haya desarrollado una angina de pecho tiene un alto riesgo de pasar o evolucionar en un futuro, en el mismo episodio de la angina, o en un futuro cercano o distante, eso es impredecible, a un evento mayor. Y ese evento mayor es la tercera consecuencia de la aterosclerosis cardíaca, es la oclusión aguda, llamada también infarto al miocardio. Entonces, el infarto al miocardio es cuando hay una oclusión aguda del corazón con necrosis. Mientras más extensa sea la necrosis, mayor riesgo de muerte va a tener el individuo. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Ahora, existe una cuarta consecuencia de la aterosclerosis cardíaca. Se llama la muerte cardíaca súbita. Es aquel individuo que ante una demanda elevada de oxígeno y la presencia de coronarias con aterosclerosis severa no pueden dar el más mínimo aporte para que el corazón funcione, y entonces lo que hace el corazón es una isquemia completa, ¿sí? Y produce la muerte de manera instantánea. Entonces, esas son consecuencias de la aterosclerosis a nivel cardíaco. Ahora, lo que conocemos como una placa aterosclerótica complicada es aquella placa aterosclerótica que, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, contiene no solamente depósitos de lípidos, sino que ya también tiene vasos sanguíneos en su interior, ¿sí? Vasa vasorum, que emiten ramas a través de él, fibroblastos y fibras colágenas, lo cual nos indica que hay tejido de reparación y presencia de macrófagos que fagocitan esas placas ateroscleróticas o esos restos de lípidos sobre la placa, y a su vez se produce daño al endotelio. Entonces, en pocas palabras, una placa aterosclerótica complicada, que es aquella en la que confluyen eventos de cicatrización de la placa junto a rigidez de la placa y al mismo tiempo daño endotelial. Y ese daño endotelial lleva a la formación de un trombo, con las consecuencias que ustedes ya vieron en la clase de trastornos hemodinámicos. Entonces, eso es lo que conocemos una placa como placa aterosclerótica complicada.
Eh, a veces se utiliza el término de placa inestable. Eso es otro término que se puede utilizar para este tipo de placas ateroscleróticas. Sin embargo, el término más aceptado en el idioma español es placa aterosclerótica complicada. En libros en inglés pueden encontrarlo como unstable. Ese puede ser el término que vean allí. Muy bien. Aquí vemos un ejemplo de una patología sumamente compleja de manejar llamada disección aórtica. La disección aórtica es consecuencia de una aterosclerosis de la aorta. Para que ocurra una disección aórtica tiene que ocurrir necesariamente un fenómeno. Y ese fenómeno es una disrupción, una ruptura del endotelio. Por ejemplo, en este caso que ustedes van aquí, hay una pequeña ruptura, aquí en ustedes otra ruptura o desgarro del endotelio. Entonces, debido a la gran fuerza y presión que se maneja intraluminalmente en la aorta, a través de ese orificio comienza a filtrarse sangre. Y esa sangre que se filtra comienza a disecar la íntima, como ustedes pueden ver acá, levanta la íntima y entonces comienza a fluir sangre, no solo por el interior del lumen, sino por debajo del lumen entre la íntima y la capa media. Entonces se forman dos áreas de flujo sanguíneo, como ustedes pueden observarlo en esta imagen. Este es el lumen, ¿sí? Entonces en el caso de la disección aórtica, fluye sangre por dentro del lumen y fluye sangre por debajo del lumen, entre la capa íntima, que es esta que vemos de color café claro, y la capa media, que es la que vemos acá. El lumen, entonces, en esa situación queda una aorta con dos lúmenes, un lumen verdadero, que es el lumen que conocemos como lumen, y un lumen falso, que es el lumen que está recientemente formado. A veces uno puede encontrar un patrón distinto, o sea, no queda flotando el lumen en medio del calibre aórtico como acá, sino que solamente una parte se desprende. Cuando solamente una parte se desprende, ocurre lo que conocemos en patología como una aorta en doble cañón, es decir, cuando usted tiene la mitad del espacio aórtico ocupado por el lumen verdadero y la otra mitad ocupado por el lumen falso, ¿sí? Aorta en doble cañón. La disección aórtica entonces se instala de esta manera, es un evento sumamente doloroso, difícil de reparar y en muchas ocasiones lo único que se le puede ofrecer al paciente es un poco de manejo del dolor y esperar a que se rompa porque reparar el lumen aórtico en estos casos es sumamente complejo. Entonces, obviamente con técnicas quirúrgicas nuevas se logra hacer en algunas ocasiones, pero es sumamente complejo. Entonces, la muerte es inevitable en buena parte de los casos, por no decir la mayor parte. Finalmente, la capa media también es disecada, se rompe la adventicia del órgano y se produce una ruptura con filtración de sangre, un hemoperitoneo o una hemorragia intratorácica y el paciente fallece. Entonces esto es una disección aórtica. Aquí vemos, por ejemplo, dentro del corazón una válvula, ¿sí? Esta válvula tricuspidia, vemos músculos papilares y pectinados en toda esta área y en las cuerdas tendinosas, en las cuales hay inserción de los músculos a la valva, pues vemos este material de color amarillento con algunas zonas de hemorragia por dentro, como ustedes pueden observarlo ahí claramente. Ese depósito amarillento es placa aterosclerótica, ¿sí? Y esos restos de hemorragia que ustedes ven por dentro, que se alcanzan a ver como rojizos, aquí lo estoy señalando puntualmente, significa que la placa se ha roto. Entonces, también puede ocurrir un fenómeno de depósito de grasa en el interior las, de la estructura valvular y esto favorece la ruptura de una valva. Si ustedes son un poco más acuciosos con la imagen, podrán observar que aquí en medio de estas cuerdas tendinosas hay presencia de un trombo, ¿sí? Este trombo se desprendió de alguna forma
dificultó el movimiento de estos músculos papilares y pectinados, produjo una disfunción valvular y llevó a la muerte del paciente. Aquí estamos viendo otra imagen. Esta imagen corresponde al inicio de la aorta. Este es el ostium de las coronarias, ¿sí? Entonces, este es un ostium, este es el otro, y si ustedes miran con un poco de cuidado, alrededor de los ostiums y sobre todo esta región de la pared aórtica, pues lo que vemos es depósitos de un material amarillo. Sin ninguna duda pueden afirmar que eso es aterosclerosis. Entonces, aterosclerosis aórtica, este paciente tuvo un desgarro de la aorta, como ustedes ven acá, y hizo una disección aórtica que fue lo que lo llevó a la muerte. Muy bien. Hablemos entonces de lo que es la enfermedad isquémica cardíaca. La enfermedad isquémica cardíaca no es más que un desacople entre el aporte cardíaco y la demanda cardíaca. Es decir, cuando las coronarias no pueden darle al corazón todo lo que él necesita. Y por lo general, no es la única causa, pero por lo general suele ser resultado de estrechamiento aterosclerótico de los vasos coronarios. Hay otras causas, por ejemplo, vasculitis, demandas inusuales de oxígeno, tirotoxicosis, taquicardias severas, ¿sí? Pero la principal causa por fuera de cualquier otra, y probablemente es alrededor del 90% de las causas de enfermedad isquémica cardíaca, es la aterosclerosis. Recuerden ustedes que la aterosclerosis tiene mucho que ver con dos factores. Uno, dietario. La dieta tiene mucho que ver en el desarrollo de la aterosclerosis. Y segundo, deficiencias a nivel hepático y en otros órganos de la síntesis y el manejo de lípidos. Entonces, vale la pena que ustedes tengan en cuenta siempre presente eso para hacer medicina preventiva. Ahora, ya hemos hablado un poco de esto, vamos a reforzarlo. Presentaciones de la enfermedad cardíaca isquémica. Entonces, la enfermedad cardíaca isquémica puede presentarse de varias maneras, ¿sí? La primera de ellas es el dolor torácico con esfuerzo, conocido como angina de pecho, ¿sí? Angina pectoris, angina clásica. Básicamente consiste en un dolor que se genera en la región precordial cuando el individuo está realizando algún esfuerzo. Por ejemplo, sube unas escaleras y le duele el pecho. Tiene una relación sexual y le duele el pecho. Tiene un problema, va en su automóvil, tiene una pelea con otro individuo en otro automóvil y le duele el pecho, ¿sí? Camina una cuadra y le duele el pecho. Sale a montar bicicleta y le duele. Entonces, esa es la clásica angina, ¿sí? La angina de pecho, angina pectoris, ¿sí? Dolor torácico con esfuerzo. Existe otro tipo de angina, la llamada angina inestable. La angina inestable se caracteriza por dolor torácico sin esfuerzo alguno. Ese es el individuo que está sentado en su casa, tranquilo, y le comienza a doler el pecho. Está leyendo el periódico y le comienza a doler el pecho. Está acostado en su cama viendo televisión y le duele el pecho, ¿sí? Sin ningún tipo de esfuerzo le duele el pecho. Esa angina que da sin esfuerzo se llama angina inestable. Y la angina inestable es una angina mucho más severa que la angina de pecho clásica. Vamos a ver las causas. O sea, pensemos en las causas. Una angina de pecho clásica tiene causa suficiente porque por lo menos hay una demanda de más oxígeno, hay un esfuerzo, hay una actividad física que hace que sea necesario que el corazón se mueva más y entonces hay un desacople y una demanda. Pero en un dolor que se desencadene con el individuo solo quiere decir que ya ni siquiera las coronarias son capaces de enviar suficiente aporte sanguíneo a un corazón a una rata metabólica basal o una tasa metabólica basal. Entonces, la angina inestable desde todo punto de vista es mucho más delicada que la angina de pecho clásica. Entonces, normalmente uno observa que el paciente presenta algunos antecedentes anginosos clásicos y luego evoluciona a una angina inestable. Cuando un individuo evoluciona a una angina inestable, uno puede decir que está a un paso de hacer un infarto.
¿De acuerdo? Bien, ahora, cuando hablamos de infarto, muchos pacientes se infartan y sobreviven porque la oclusión coronaria no es muy grande, pero otros, como ya hemos dicho, experimentan la llamada muerte cardíaca súbita, que es cuando la isquemia cardíaca es tan grande que se produce una arritmia cardíaca aguda y el paciente muere, fallece a consecuencia de lo mismo, ¿sí? Por la extensión del infarto. Ahora, tengan en cuenta un dato muy importante. Muchos pacientes no presentan anginas, sino que de una vez el debut de la enfermedad cardíaca isquémica es un infarto. Y mucho peor, hay pacientes que ni siquiera hacen una muerte cardíaca, pero un infarto de miocardio, sino que directamente hacen una muerte cardíaca súbita, sin ningún antecedente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Tengan en cuenta que el uso de algunos drogas alucinógenas, como por ejemplo la cocaína, favorecen el desarrollo de enfermedad cardíaca isquémica. Si ustedes tienen un individuo que ha consumido cocaína y además tiene antecedentes de angina o tiene una aterosclerosis, el riesgo de una muerte cardíaca súbita o un infarto mayor es grande. Muy bien. Ahora, otro tipo de presentación de la enfermedad cardíaca isquémica es la falla cardíaca crónica, la cual, como ya vimos, produce una fibrosis del miocardio por muerte de miocardiocitos o grandes fascículos de miocardiocitos. Eso lleva a que el corazón se atrofia miocárdica, ese corazón funciona pobremente y es necesario hacer a esos individuos una revascularización. Ustedes tal vez han escuchado hablar de los famosos bypass coronarios, que le sacan un pedazo de safena y le colocan en la coronaria. Bueno, esos son pacientes que han tenido ese tipo de fallas cardíacas crónicas. Cuando un individuo tiene una aterosclerosis tan severa para producir anginas o colocar un infarto, generalmente lo que se hace es colocarle stents, ¿sí? Un stent cumple una función mucho mejor en esos casos que lo que hace una revascularización. La angina de pecho es un dolor muy característico ubicado en la región precordial o en la región hemitoráxica izquierda que tiende a irradiarse hacia la cara interna del miembro superior izquierdo. ¿Sí? Entonces es el dolor característico de la angina de pecho. A veces el dolor los pacientes pueden referirlo de otra manera, pero siempre una descripción clásica de irradiación del dolor hacia la cara interna del brazo izquierdo. Ahora, cada paciente tiene una presentación clínica distinta y ustedes verán que hay pacientes infartados que nunca dicen que les dolió la cara interna del brazo. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener ese sentido semiológico y el conocimiento semiológico, pero no ser estrictos con él, porque hay pacientes que pueden tener cuadros muy distintos. Por ejemplo, algunos dicen que el dolor se le irradia al lado contrario, ¿sí? O que presenta un dolor retroesternal intenso, o que se le irradia al epigastrio, o hacia el cuello y la mandíbula, entonces hay a los dientes, entonces hay una serie de variaciones del dolor, pero la presentación más clásica es dolor en la región precordial irradiado hacia la cara interna del miembro superior del lado izquierdo. Ahora, si ustedes se van a descripciones comunes del dolor, en estos casos van a encontrar una variedad inmensa. Algunos pacientes sienten como si una prensa les estuviera apretando el pecho, otros dicen como si tuvieran una cuerda apretándolos, otros como si tuvieran un peso grande, importante sobre la pared torácica anterior, otros no dicen que tienen nada de esto o que tienen las tres cosas, pero que además manifiestan tener un gran miedo, comienzan a sudar, presentan náusea, vómito, cortamiento de respiración, otros solamente presentan esta serie de signos y otros simplemente directamente colapsan, se sienten débiles, se colapsan, van a un coma y hasta se mueren. Entonces, como no hay una secuencia de manifestaciones clínicas que uno pueda tener como un patrón de uso cuando evalúa pacientes en una unidad de urgencias, ustedes deben saber que estas manifestaciones pueden ser individuales o pueden confluir al mismo tiempo. Ahora, epidemiológicamente, hablemos un poco de esto.
Típicamente la enfermedad cardíaca ocurre en hombres mayores de 60 años y mujeres en los 70 años. Recuerden que las mujeres antes de la menopausia rara vez presentan infartos al miocardio, ¿sí? Porque la mujer tiene un factor hormonal que oficia de manera cardioprotectora, ¿sí? Ese factor cardioprotector se pierde después de la menopausia y comienza a elevarse el riesgo de las mujeres hasta que lo eleva más o menos hacia la mitad de la sexta década de la vida. O sea, después de los 65 años, hombres y mujeres tienen más o menos el mismo riesgo de infarto. Antes de la menopausia, las mujeres tienen considerablemente menos riesgo de infarto. Ya les dije por qué. Ahora, cuando una mujer tiene un infarto y es una mujer joven, ustedes deben sospechar muchas causas y una causa importante que no pueden evitar descartar es consumo de cocaína. ¿De acuerdo? Muy bien. Factores de riesgo para la enfermedad cardíaca isquémica. Obviamente, dislipidemias, ¿sí? Trastorno en las lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Hipertensión arterial, diabetes y el más importante de todos, el hábito de fumar. Acuérdense que el tabaco incluye sustancias vasoconstrictoras. Si ustedes tienen un paciente con estrechamiento luminal y simultáneamente fuman y eso les causa vasoconstricción, hay un alto riesgo de que desarrollen un infarto. La mayor parte de los pacientes que se infartan son fumadores. El cigarrillo y el infarto tienen una relación importante. Una mitad de todas las muertes coronarias en mujeres son atribuidas al hábito de fumar. Y desde el punto de vista cardiológico, el impacto sobre la enfermedad arterial coronaria hace que el tabaco sea la causa más letal de las sustancias de abuso. Muy bien. Ahora, ¿por qué es tan letal el tabaco? Bueno, el tabaco es tan letal porque él estimula actividad simpática que aumenta la presión arterial, produce constricción arterial y como ya es una arteria que está previamente alterada por la aterosclerosis, pues predispone a eso. 74 a 86% de los eventos coronarios son más altos en fumadores que en no fumadores. Entonces es bien importante que ustedes siempre consideren esto como un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, el alcohol. Bien, el alcohol tiene una mezcla de efectos adversos y benéficos que quizás lo discutimos ya cuando hablamos de enfermedades ambientales. Ustedes ya lo saben, a bajas dosis, ¿sí? Algunos tipos de alcohol, no todos, elevan la HDL, disminuyen las LDL, disminuyen la agregación plaquetaria y aumentan la fibrinolisis, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, evitan una probable formación de un trombo, ¿sí? Y del depósito de placa aterosclerótica, por lo tanto, el efecto es benéfico. Más o menos una copa de vino diaria puede, en algunos individuos, no en todos, ¿sí? Depende de la genética de cada individuo, tener este efecto benéfico. No obstante, a grandes dosis, ¿sí? El etanol tiene un efecto claramente demostrado como cardiotóxico. Entonces, se puede producir hipertensión arterial y mayor riesgo de arritmias cardíacas, ¿sí? Ese riesgo se eleva a partir de ingestas moderadas de alcohol. ¿Cuándo puede uno considerar una ingesta moderada de alcohol? Una ingesta moderada de alcohol puede ser un individuo que ingiere eh, digamos, 200 centímetros cúbicos de cualquier licor una vez a la semana, ¿sí? O 2 veces por semana. Los abstemios que consumen solamente un poco de alcohol, ¿sí? O mm, con buscando el efecto benéfico del mismo, pues pueden tener menos posibilidad de desarrollar una enfermedad de estas. Muy bien. Dijimos que el alcohol produce arritmias cardíacas, ¿sí? Y es muy común que sus pacientes tengan arritmias cardíacas y de ellas la fibrilación articular es particularmente la más común. Aparte de eso, el consumo crónico de alcohol lleva al desarrollo de una
cosa que veremos más adelante llamada cardiomiopatía alcohólica. La veremos con más detalle en un momento. Ahora, drogas de uso y enfermedad cardíaca. Bueno, entonces, un riesgo no muy común en América Latina es el riesgo de una embolia séptica. ¿Sí? La embolia séptica está asociada al uso de heroína, sobre todo en aquellos individuos que comparten agujas con frecuencia, ¿sí? Agujas y jeringas. ¿Sí? Entonces estos usuarios de heroína en la calle eh, pueden tener embolias sépticas por Staphylococcus aureus o por Pseudomonas aeruginosa, principalmente por Pseudomonas, en el caso de los adictos a la heroína. Eh, Obviamente estas bacterias las obtienen de la piel del uso continuo de agujas y repetido, son agujas que son diseñadas para ser desechables de un solo uso y al ser utilizadas de manera múltiple, pues aumentan el riesgo. ¿Sí? Esto aumenta el riesgo de endocarditis bacteriana tricuspidia. En cuanto al uso de cocaína, pues básicamente, como ustedes saben, lo que hace la cocaína es bloquear la recaptación de dopamina y norepinefrina, hace que este par de sustancias actúen durante mayor tiempo en la unión sináptica. Eso estimula la respuesta simpática, llevando a vasoconstricción, elevando la presión, produce además efectos que favorecen el desarrollo de una coagulación y cuando hablamos de una vasoconstricción a nivel coronaria, pues estamos hablando de un espasmo coronario y además la cocaína tiene un efecto inotrópico y cronotrópico, es decir, produce taquicardias. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un paciente en el cual la cocaína hace que el vaso colapse, se haga un espasmo coronario y le meten al corazón mayor fuerza y mayor rapidez en su bombeo, pues tienen todo directo para que se produzca un infarto al miocardio. Muy bien. Ahora, las coronarias son vasos muy agradecidos, digámoslo de esa manera. Uno puede tener oclusiones parciales o totales por aterosclerosis. Y al respecto hay que saber que cambios significativos de flujo sanguíneo se hacen manifiestos solamente cuando hay estrechamientos mayores del 75%. Miremoslo de otra manera para entenderlo mejor. ¿Sí? Uno solamente comienza a ver realmente cambios semiológicos del corazón cuando el flujo sanguíneo ya es menor al 25%. ¿Sí? O sea que las coronarias funcionan bien aún estando tapadas, ¿sí? Casi 2/3. Entonces hay un dato importante ahí. La ruptura de placas, ya sabemos, resulta en trombosis y pueden llevar a oclusión completa y a necrosis del miocardio. Ahí ven ustedes entonces un corazón en el cual ha ocurrido una obstrucción coronaria y secundario a ella un taponamiento de la circulación sanguínea de ese vaso, llevando a un área cardíaca isquémica grande. En este caso, por ejemplo, estamos mostrando la descendente anterior y toda la serie de ramas que irrigan, al menos en esta gráfica, una buena parte del miocardio y pues un infarto extenso como estos es casi que incompatible con la vida. Aquí vemos un ejemplo de la vida real. ¿Sí? Entonces ustedes ven aquí una coronaria y vemos una serie de trombos, 1, 2, 3 y 4 en todo el trayecto de esta arteria. ¿Sí? Entonces obviamente ha habido una oclusión masiva. Si ustedes miran con un poco de interés esta imagen, van a ver que hay este tejido, se observa de color violáceo. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que ha habido pues un infarto al miocardio. Este es el aspecto macroscópico de un infarto al miocardio. Ahora, el infarto, según su ubicación,
eh, tiene variedades, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hablar de infartos anteroseptales. Un infarto anteroseptal es aquel infarto en el que se ve comprometido el septo cardíaco, el septo interventricular y la pared cardíaca anterior, ¿sí? Podemos hablar de infartos apicales, ¿sí? En los cuales básicamente lo que está comprometido es el ápice, la punta del corazón, y puede haber también infartos posteriores en la pared posterior del corazón. Muy bien. Ahora, hablemos de cicatrización y complicaciones de un infarto, ¿sí? El problema mayor de un infarto al cicatrizar es que cuando cicatriza hay un reemplazo completo de los miocardiocitos o de fascículos completos de miocardiocitos por tejido cicatricial, tejido fibroso, ¿sí? El cual indudablemente no es contráctil, ¿sí? Entonces viene una secuela que son arritmias. Mientras más grande sea la cicatrización, mayor es la arritmia. Una de las principales causas, o la principal causa de muerte post-infarto son las arritmias, ya sea en la fase aguda o en la fase crónica. Muy bien. Esas cicatrices a largo plazo producen una hipertrofia cardíaca, pero después de muchos años, ¿sí?, producen atrofia cardíaca con un adelgazamiento de la pared cardíaca, lo cual favorece ruptura del corazón. Entonces, las secuelas posinfarto pueden ser muy variadas. Ahora, a veces después de un infarto, la isquemia es tan grande que se rompe de una vez la pared cardíaca. Entonces, se produce lo que conocemos como un hemopericardio, es decir, salida de sangre del corazón al pericardio, impedimento para la contracción cardíaca, y con ello se produce la muerte. A veces se pueden formar también trombos intracardíacos, como ustedes ven aquí. Y esos trombos intracardíacos, a consecuencia de un infarto, tienen un problema adicional. Como el corazón se mueve, el trombo no se estabiliza, el trombo se fragmenta y al fragmentarse produce tromboembolia. Estamos hablando de un trombo que generalmente ocurre en el ventrículo izquierdo. Al salir del ventrículo izquierdo, entonces se producen embolias masivas que pueden ir a cualquier sitio después de que salga por la aorta. Va a coger la vía carotidia y van al encéfalo, pueden irse a diferentes órganos, ¿sí? Entonces es bien importante tener en consideración esa posibilidad. Ahora, debido a un infarto, a veces, como les decía hace un momento, la pared se adelgaza y al adelgazarse la pared, la fuerza cardíaca durante la sístole y la diástole hacen que este corazón se vaya dilatando y se forme como un pequeño saco dentro del corazón. Ese saco que se puede formar recibe un nombre, se llama aneurisma cardíaco posinfarto al miocardio. Esos aneurismas cardíacos con frecuencia se rompen y producen muerte súbita. Recuerden, esto no ocurre en fase aguda, esto ocurre tiempo después. Estos aneurismas posinfarto se ven principalmente en los infartos apicales. Entonces, ustedes ya deben hacerse una idea. La principal ubicación del aneurisma cardíaco posinfarto es el ápice cardíaco. Pueden ocurrir en otras zonas, ¿sí? Pero el sitio más común es el ápice cardíaco. Aquí vemos una imagen de un corazón de que podemos hablar muchas cosas. La primera, esta es la cámara cardíaca izquierda, donde te estoy señalando con la flecha. Y esta es la cámara cardíaca derecha, ¿sí? Lo primero que llama la atención aquí es que el tamaño de ambas cámaras es sumamente pequeño, ¿sí? ¿Por qué está tan pequeño el tamaño de ambas cámaras? Pues bien, está pequeño porque resulta que la pared del miocardio está sumamente gruesa, como ustedes ven acá. 3, 4, de pronto hasta 5 veces más de lo normal. Pero si ustedes van un poco más hacia arriba, van a observar que hay un área amarillenta
¿sí? Y un área blanquecina por acá. ¿Qué ocurrió en este paciente? Este es un paciente que en algún momento de su vida tuvo un infarto, digamos, extenso que comprometió parte de la cara posterior y la cara lateral del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y tuvo un pequeño infarto, bueno, no es tan pequeño, un infarto mediano en la región anteroseptal. Este infarto que ustedes ya ven amarillo es mucho más viejo que este es un poco más reciente. Entonces, el paciente que ya tenía dos infartos, pero al ocurrir un infarto, este corazón tiene un área, entiendan lo siguiente, un infarto produce arritmia. ¿Por qué? Porque es fibrosis, es cicatriz. Y esa cicatriz en realidad es un área asinética, es un área sin movimiento cardíaco, ¿sí? Entonces, al no moverse para poder impulsar la sangre, el corazón tiene que hacer algo para compensar esa falta de fuerza contráctil. ¿Qué hace el corazón entonces? Imagino que usted ya tiene la respuesta. Los miocardiocitos hacen hipertrofia, ¿sí? Entonces, al hacer hipertrofia, los miocardiocitos, pues inmediatamente comienzan a producir un aumento del tamaño de la pared cardíaca y obviamente el corazón sí bombea con más fuerza, o sea, la intención se cumple, pero a consecuencia de ello, las cámaras cardíacas se van estrechando. Entonces sacrifica eso y esto produce lo que se llama una disminución de la fracción de eyección cardíaca, es decir, del volumen sanguíneo en términos porcentuales que el corazón eyecta cada vez que se contrae. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta esto. Bien, este paciente tuvo un infarto anterior, previo, antiguo, uno un poco más reciente, hizo una hipertrofia compensatoria, era un corazón que obviamente estaba muy enfermo, parece que luego hizo un pequeño infarto aquí en la región septal y otros un poco más recientes por acá también. Y finalmente el corazón hizo una isquemia. Nuevamente en el área infartada se rompió, pero no hizo una necrosis y se rompió. Y esto fue lo que le produjo la muerte al individuo. Entonces, esas son la serie de cosas que ocurren en el curso de un infarto o un paciente con enfermedad cardíaca isquémica con múltiples eventos. Aquí ven ustedes otro, un corazón con un gran o una gran área cicatrizal, ¿sí? Que compromete septo, ¿sí? Y eh, la pared anterior, ¿sí? Entonces, un infarto de estos, el área viable pues era más o menos un 30-35%, había una hipertrofia compensatoria, aún no estaba muy estrecha la cavidad ventricular, pero para allá iba, ya la cavidad ventricular derecha sí estaba muy sacrificada porque el infarto fue de predominio septal. Entonces estos pacientes pues rápidamente ante un nuevo reinfarto eh, fallecen. Hay que tener en cuenta algo, muchachos, y es que eh, un corazón que se infarta siempre puede reinfartarse, ¿sí? Eso es un rule of the thumb, ¿sí? Una regla del dedo, ¿sí? Eso es un axioma médico. Un corazón que se infarta siempre puede volver a infartarse, ya sea pronto o tardíamente. Muy bien. Complicaciones del infarto miocardio. La primera, la que ustedes no pueden olvidar jamás. Arritmias cardíacas. Es la primera complicación del infarto, la arritmia cardíaca. Ahora, hay otras complicaciones más raras y no menos letales, ¿sí? No productoras de menos morbilidad, pero sí menos frecuentes. Falla cardíaca y choque cardiogénico, extensión del infarto, tromboembolismos, rupturas ventriculares, rupturas de músculos papilares, aneurismas ventriculares, pericarditis posinfarto, cualquiera, pero las arritmias cardíacas son importantes. Quiero hacer énfasis en esta, la extensión del infarto. Las extensiones del infarto pueden ser de dos tipos, agudas o tardías. Cuando un individuo se infarta,
hay un periodo de unas 72 horas llamada la zona gris, ¿sí? Y es cuando, debido a la isquemia, si no se logra una reperfusión o, o restituir el aporte sanguíneo al área que se infartó, este puede aumentar de tamaño. Entonces, un infarto que en las primeras horas era pequeño, en las 72 horas siguientes puede aumentar de tamaño y la letalidad aumenta, ¿sí? Entonces, las horas de mayor riesgo de un infarto son las primeras 72 horas. Si un individuo sobrevive por lo general a esas 72 horas iniciales, uno puede decir que ese infarto ya se quedó ahí, no hizo una extensión del infarto o la extensión del infarto logró contenerse, ¿sí? Pero de ahí en adelante, ese paciente tiene un riesgo que sobre esa zona infartada haya un nuevo infarto, ¿sí? Entonces, es un dato importante para mantener en consideración siempre. Ahora, es eh, frecuente que cuando uno está en el curso de una autopsia, se hagan diagnósticos macroscópicos de infarto. Quiero llevarlos a lo siguiente. ¿Sí? Supongo que ustedes están frente a una mesa de disección, abren el tórax de un individuo y ustedes miran el corazón y dicen, este paciente murió de infarto. ¿Sí? Y firman el certificado de defunción como infarto al miocardio. Bien. Eso puede ser posible, pero siempre y cuando haya ciertas características de tiempo, ¿sí? A donde quiero llevarlos es que a veces la gente eh, a la ligera diagnostica infartos en autopsias, ¿sí? Y cuando se enfrenta a un estrado judicial, eh, a veces se encuentran con abogados realmente bien preparados que pueden darles mucho problema para identificar un infarto al miocardio, o ante un juez estudioso pueden tener dificultades, ¿sí? Entonces, estos datos que vamos a ver ahorita son sumamente importantes. Un individuo que haya fallecido por un infarto entre, o mejor dicho, antes de una hora, solamente va a tener evidentes cambios ultraestructurales, ¿sí? Es decir, son cambios que no van a poderse ver ni a simple vista, ni tampoco en un microscopio. Son ultraestructurales, ¿sí? Son cambios que pueden observarse quizás manifestados como una ligera elevación de enzimas cardíacas, ¿sí? Principalmente las troponinas. Pero ustedes no van a poder ver nada ni al microscopio ni a simple vista. Muy bien. Segundo caso. Tenemos un individuo que duró hospitalizado desde que empezó el dolor o estuvo en su casa 12 horas desde que empezó el dolor hasta que murió. En esos casos se establece una necrosis irreversible, la cual sí puede ser identificada en un microscopio. Si una persona duró 24 horas, ¿sí?, con la sintomatología del infarto y luego muere, estos individuos sí deben tener necrosis extensa, debe haber neutrófilos en el área infartada y probablemente un individuo de estos sí tiene cambios que se pueden identificar macroscópicamente. ¿A dónde quiero llevarlos a ustedes? Que si ustedes están haciendo una autopsia, tienen un paciente que aparentemente consulta, apenas le sale apenas le inicia el dolor precordial, llega al hospital y se muere en un curso de una hora, ustedes jamás van a ver macroscópicamente hallazgos que indiquen que este paciente se infartó. Entonces usted está cometiendo una imprecisión grande en una autopsia cuando dicen que hay un infarto si el individuo no estuvo como mínimo 24 horas con síntomas. Entonces es sumamente importante que ustedes recuerden esto. Y esta suele ser una pregunta frecuente del BOAR, ¿sí? Poner un caso clínico tal como este. Individuo que presenta a las 3 a.m. dolor precordial.
consulta a las 9 a.m. ¿Sí? Se lleva a la sala de autopsia y el médico diagnostica un infarto al miocardio. ¿Es posible ser diagnosticado el infarto? ¿Sí o no? ¿Falso o verdadero? La respuesta en este caso es falsa. ¿Por qué? Porque no ha pasado el tiempo suficiente. ¿Sí? Recuerden este dato, a las 12 horas solamente se pueden ver cambios en el microscopio. Solamente después de un día, 24 horas, ya pueden verse cambios macroscópicamente. Es decir, ustedes pueden creerle un diagnóstico macroscópico de infarto en un paciente de autopsia cuando la historia clínica dice que el paciente ingresa a las 6 de la mañana y fallece a las 7 de la mañana del día siguiente. Ahí uno sí dice con toda razón, claro, debe tener todo, debe tener el corazón del color como este, que voy a mostrarles acá, como este. ¿Sí? Estos cambios sí los ve uno después de 24 horas. Es decir, este paciente, sin ninguna duda, debió haber estado hospitalizado o en su casa con sintomatología por lo menos 24 horas para haber tenido esos cambios. De lo contrario, uno no los va a observar. Entonces es bien importante que tengan eso en cuenta. Ahora, a los 7 días, uno que va a encontrar un infarto, bueno, ya está totalmente lleno de polimorfonucleares neutrófilos, hay áreas de necrosis, hay áreas de fagocitosis, y 14 días después del infarto ya hay tejido de granulación y arranca el proceso de cicatrización, de fibrosis. ¿Sí? Entonces, estos datos respecto al infarto son de gran importancia, no lo vayan a olvidar. Ahora, esos signos, ¿sí?, del infarto al miocardio, de la isquemia, de la necrosis, se manifiestan a manera de cambios en la actividad eléctrica cardíaca. Y estos cambios en la actividad eléctrica cardíaca es lo que conocemos como un electrocardiograma. Entonces, en las primeras 24 o 48 horas, lo que uno inicialmente va a ver es un signo muy clásico que es la inversión de la onda T de electrocardiograma con una disminución del segmento ST o de presión del segmento ST. Luego, 2 o 3 días después, los cambios electrocardiográficos progresan, uno va a ver una inversión profunda de la onda T, ¿sí?, y comienza a verse un ligero levantamiento o elevación del segmento ST, y tras varias semanas o meses queda una cicatriz cardíaca que se manifiesta en el electrocardiograma, observándose una inversión pequeña de la onda T con algún grado de elevación del segmento ST si queda, por ejemplo, presenciado en aneurisma, una secuela. Entonces, no se olviden de eso. No es tema nuestro los electrocardiogramas, pero sí sepan que los cambios electrocardiográficos son una expresión eléctrica de los cambios a nivel miocárdico. Bien, ahora, cuando tenemos un infarto, pues uno tiene que diagnosticarlo, y la forma ideal de diagnosticarlo es haciendo mediciones enzimáticas. A lo largo de la historia de la medicina ha habido muchas formas de medir enzimas relacionadas al miocardio, algunas más específicas que otras totalmente inespecíficas. Hoy día contamos con una enzima cardíaca llamada troponina que es sumamente eficiente para diagnóstico del infarto. ¿Por qué es tan eficiente la troponina? Por un par de razones básicas. La primera, es altamente específica para el corazón. Esa es la primera, altamente específica. Y la segunda es que se elevan temprano, ¿sí? Arrancan a elevarse en los primeros 60 minutos, y ya, digamos, 2 o 3 horas después de que arrancan los síntomas del infarto, ya hay una elevación significativa, lo que nos permite hacer diagnósticos tempranos, ¿sí? Hay dos tipos de troponina I y troponina T. ¿En qué se diferencia una de la otra? Que una permite hacer valoraciones cualitativas y la otra permite hacer valoraciones cuantitativas. En pocas palabras, un tipo de troponina nos dice que es la troponina que es positiva su presencia, solo es presencia de ella cuando hay un infarto, de resto no la hay. Entonces, si es negativa no hay infarto, si es positiva hay infarto. Y otro tipo de troponina nos permite medirla.
¿sí? Y cuando uno la mide, entonces podemos ver progresión de un infarto. ¿Qué espera uno en la progresión de un infarto? Que en las primeras 24 horas haya una elevación sostenida de la misma y luego después de las primeras 24 horas se estabilice, ¿sí? La concentración de la enzima liberada y luego después de unos 4 o 5 días comienza a caer de manera progresiva. Si ustedes en algún punto, digamos, entre 48 y 72 horas comienzan a observar que nuevamente se eleva el valor de troponina, deben sospechar que el paciente se está reinfartando, ¿sí? O que ha habido una extensión del infarto, ¿sí? Entonces, en esos casos, pues uno toma las medidas terapéuticas apropiadas. Muy bien. Hablemos de cardiomiopatías. Las cardiomiopatías son las fallas motoras del corazón. El miocardio puede fallar por causas de tipo primario o por fallas de tipo secundario, ¿sí? Las fallas de tipo primario son de origen genético, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un problema genético previo, el corazón funciona mal y entonces lleva una cardiomiopatía, ¿sí? Una alteración a nivel del músculo cardíaco con falla de la capacidad de bombeo del mismo. Las disfunciones secundarias son resultado de enfermedades degenerativas, tóxicas e infecciosas. Entonces, excluyendo las miocardiopatías de tipo genético, ¿sí? Hablemos de las miocardiopatías secundarias, ¿sí? Y eh, para entrar a ello, miremos primero desde el punto de vista morfológico los tres tipos de cardiomiopatía que hay. Hay tres tipos de cardiomiopatía, ¿sí? Dilatada, hipertrófica y restrictiva. Una cardiomiopatía dilatada es aquella en la cual la cámara del ventrículo está aumentada de tamaño y el miocardio ligeramente engrosado. Uno puede ver eso a nivel, como cambios electrocardiográficos o puede ver en la radiografía un corazón grande, generalmente a expensas del ventrículo izquierdo. Bien. La miocardiopatía hipertrófica es como la que vimos hace un momento en los cortes de corazón. Es cuando el miocardio está sumamente grueso, predominantemente a nivel septal. En esos casos uno observa en una radiografía de tórax el ventrículo izquierdo aumentado de tamaño y un ventrículo izquierdo prominente, ¿sí? Porque el septo lo rechaza hacia el lado derecho. Entonces uno observa esa particularidad. El otro tipo de cardiomiopatía es la cardiomiopatía restrictiva, en la cual el miocardio tiene un grosor normal, pero está rígido, tiene una gran dureza y lo hace incapaz de relajarse. Entonces, eso afecta el ciclo de sístole y diástole, contracción y relajación del corazón. La cardiomiopatía dilatada, que es la más común, tiene causas genéticas, virales, autoinmunes y tóxicas, ¿sí? Entonces es multicausal y además de eso, muchos casos son idiopáticos, probablemente secundarios a infecciones virales antiguas. Algunos virus como el Coxsackie, ¿sí? Tienen tendencia a producir ese tipo de cardiomiopatía. Sin embargo, la causa más común de cardiomiopatía dilatada es tóxica y es el consumo de alcohol. Entonces ya ustedes pueden ver el combo perfecto, alcohol y cigarrillo, ¿sí? Entonces cuando se consumen ambos hay un alto riesgo de ser un paciente con enfermedad cardíaca. Estos pacientes con cardiomiopatía dilatada hacen fallas cardíacas con cardiomegalia, corazón grande y con una pobre contractilidad, con fracciones de eyección muy bajas y con grandes dificultades para el ciclo circulatorio. Esos pacientes, por lo general, debido a eso, a la pobre contractilidad, desarrollan trombos intracamerales cardíacos, hacen embolias, ¿sí? Y que predominantemente van al cerebro y pueden tener, además de su cardiomiopatía, accidentes cerebrovasculares. El pronóstico de estos pacientes es pobre. La supervivencia a 5 años es menor al 50% y la muerte sobreviene por fallas cardíacas y arritmias. Ahí ven ustedes entonces un corazón, una miocardiopatía dilatada. Probablemente esa imagen a ustedes no les dice nada, es una imagen
de un corazón grande, pero si no hay nada con qué compararlo, no es muy diciente, pero cuando la colocamos sobre esta balanza ya pueden ustedes hacerse una idea del tamaño de ese corazón. Si ustedes quieren más o menos tener una idea de cuánto mide esto de aquí a aquí, esto mide más o menos unos 30 centímetros. ¿Sí? Piensen que el corazón es del tamaño normalmente del puño de una persona. Y este era un individuo que, si no estuvo en medía, alrededor de unos 60. Entonces piensen lo que es el tamaño de una mano de un individuo de unos 60. Piensen que esto mide de aquí a aquí 30 centímetros. Quítenle 5 de este lado, quítenle 5 de este lado. Es un corazón que mide 20 centímetros de esta parte a esta parte. Es un corazón grande. Entonces la miocardiopatía dilatada produce corazones grandes, aumentados de tamaño. ¿Sí? Por la gran dilatación cameral. La miocardiopatía hipertrófica tiene un origen genético importante y, como cosa curiosa, ese origen genético primario es subclínico, no es manifiesto. ¿Sí? La forma de diagnosticar esta miocardiopatía hipertrófica básicamente es con un ecocardiograma de tipo transesofágico. Ese es el gold estándar del diagnóstico de esta enfermedad. Y uno encuentra una hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y del septo, este es el septo, pueden observar ustedes además obstrucción del tracto de salida aórtico debido a la gran hipertrofia que tiene este individuo. Entonces, esta es la miocardiopatía hipertrófica. ¿Sí? Estas miocardiopatías producen diferentes tipos de hipertrofia, por ejemplo la hipertrofia concéntrica, en la cual hay una tendencia a la formación de una región cavitaria grande, ¿sí? Que confluye, y una disminución de la fracción de eyección debido a la hipertrofia, una disminución del tamaño del espacio luminal. La cardiomiopatía restrictiva es aquella en la cual hay fibrosis o infiltración del miocardio, haciéndolo rígido y llevándolo a una pobre relajación. Hay múltiples causas: fibrosis cardíacas idiopáticas, amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades de depósito, entre ellas el lupus. Estas cardiopatías restrictivas son de pobre pronóstico. Algunas enfermedades, como aquellas en las que hay depósito de glucógeno, fibrosis endocardíacas, etcétera, se asocian al desarrollo de esta cardiomiopatía restrictiva. Esta es la más rara de todas tres. Sin ninguna duda, la más común, como ya vimos, es la dilatada, luego seguida de la hipertrófica y finalmente, mucho más exótica, es la miocardiopatía de tipo restrictivo. Muy bien, el pronóstico de este es malo, es pobre. Por otro lado, tumores cardíacos. En el corazón pueden ocurrir tumores. Los tumores cardíacos principalmente son benignos, aunque pueden ocurrir algunos tumores malignos cardíacos. El tumor cardíaco más común se llama mixoma. El mixoma cardíaco es un tumor que suele aparecer en cualquier cámara cardíaca, es un tumor intracameral, pero principalmente lo hace en el interior del atrio izquierdo, ¿sí? De la aurícula izquierda. Ese tumor crece, a veces toma la forma completa, ¿sí? Como ustedes ven acá, la forma completa del atrio, y en algunas ocasiones él se separa. Y cuando se separa, comienza a moverse a medida que el flujo de sangre también lo hace. Y hace un efecto de válvula, sobre las válvulas cardíacas, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia el atrio izquierdo y hacia el ventrículo izquierdo, por supuesto, y puede llevar a una falla cardíaca y muerte. Esos tumores a veces se fragmentan, produciendo embolización también. Es raro que el corazón, que un tumor de esos en el corazón alcance tanto tamaño. ¿Por qué? Porque la sintomatología aparece pronto, el paciente es estudiado
y se lleva a cirugía. Como es un tumor benigno, si no se resaca completamente puede recidivar, pero por lo general el resultado es bueno en el procedimiento quirúrgico. Y es un tumor, como ya les digo, benigno. En algunas ocasiones, otros tipos de tumores pueden aparecer en el corazón, ¿sí? Rabdomiomas también son benignos, rabdomiosarcomas, ¿sí? Que es mucho más raro. Un rabdomiosarcoma ya es un tumor maligno cardíaco, es muy raro, pero hay escrito en la literatura. Y eh, en ocasiones puede aparecer una variante del mixoma cardíaco llamado fibroelastoma papilar. Un fibroelastoma papilar es el mismo mixoma cardíaco, pero es diferente. Como el nombre lo indica, es un fibroelastoma que no se, perdón, es un mixoma que no se dispone como una masa, sino como papilas. Y por el movimiento de la sangre, esas papilas se fragmentan y se embolizan. Entonces, es una particularidad de este mixoma cardíaco. Puede presentarse como un mixoma puro o como una variedad llamada fibroelastoma papilar. Muy bien. Ahora, ya les dije, los tumores primarios malignos del corazón son sumamente raros. Quizás ahí descrito en la literatura uno, que es el rabdomiosarcoma, pero es muy raro encontrarlo. No obstante, el corazón sí es un buen receptor de metástasis. Y un tumor metastásico relativamente frecuente que uno puede encontrar en el corazón es el melanoma. Entonces, el melanoma sí puede producir metástasis, las produce tanto a la cara externa como a la cara interna del corazón, y en algunas ocasiones carcinomas, ¿sí? Pueden llegar a producir focos metastásicos en el interior de cámaras cardíacas, principalmente carcinomas de origen bronquial. Es muy raro observar eso, pero puede llegar a pasar. Mucho ojo, algún día usted es ciudadano cardiovascular, abren un corazón y encuentran una serie de manchas negras sobre la superficie epicárdica. Puede ser indicativo de una metástasis de un melanoma.